Queridos espectadores, hoy los invito a embarcarse en un viaje más allá de la historia, más allá de la leyenda. Nos adentraremos en la mente, los sueños y los destinos entrelazados de uno de los hombres más enigmáticos y poderosos de la humanidad, Alejandro Magno. No solo hablaremos de conquistas, ejércitos y batallas, hablaremos de pasiones ocultas, de visiones que lo impulsaron, de noches en las que el joven rey soñaba con un mundo más grande que los mapas de su tiempo. Aquí, cada imagen y cada palabra buscará transportarlos a un tiempo en el que la ambición y el destino se abrazaban, donde un hombre soñó con unir Oriente y Occidente bajo una sola visión. Este no es un relato frío de hechos, es una inmersión en el alma de un conquistador, en los símbolos que lo guiaron, en los misterios que aún hoy nos estremecen. Bienvenidos a El sueño de Alejandro Magno, una historia de gloria, de dolor, de grandeza y de fragilidad humana. Prepárense, porque este viaje no solo contará quién fue Alejandro, sino que despertará en cada uno de ustedes la pregunta eterna: ¿qué sueños somos capaces de perseguir hasta el final? Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. El año era el 356 A.C. En una noche iluminada por un cielo ardiente de presagios, nació en Pella, la capital de Macedonia, el niño destinado a convertirse en el conquistador más grande de la historia, Alejandro. Los cronistas narran que, al mismo tiempo de su nacimiento, el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ardía en llamas. Los adivinos vieron en ese incendio una señal. Mientras una deidad perdía su morada, un niño nacía para cambiar el destino del mundo. Su madre, Olimpia, una mujer de espíritu místico y orgulloso, envolvió al recién nacido en un aura de grandeza. Ella afirmaba que su hijo no era simplemente descendiente de mortales, sino hijo de Zeus mismo. Relataba sueños en los que un rayo descendía del cielo y tocaba su vientre, marcando a su hijo con la chispa divina. Por otro lado, Filipo II, dado rey de Macedonia y padre de Alejandro, contemplaba a su hijo con un orgullo silencioso. Filipo era un estratega formidable, un político astuto y un guerrero invencible que había transformado a Macedonia en una potencia militar. Para él, el nacimiento de Alejandro no era un hecho común, representaba la continuidad de un linaje destinado a dominar a Grecia, y quizás más allá. Desde sus primeros días, Alejandro fue rodeado por relatos de héroes épicos. Olimpia le susurraba historias de Aquiles, el guerrero de la Ilíada, de quien afirmaba que descendían por su sangre. El niño creció escuchando que no era simplemente un príncipe, sino la reencarnación de un héroe destinado a superar a los dioses y a los hombres. Los sacerdotes del reino interpretaron señales en los cielos, en los sacrificios y en los sueños. Este niño conquistará hasta donde el sol se ponga, predijeron algunos. Otros, más cautos, advirtieron que su destino estaría marcado por la grandeza y el dolor. El pequeño Alejandro, en su cuna, representaba una paradoja: fragilidad humana y destino divino entrelazados. Su infancia sería el inicio de un camino donde cada paso, cada enseñanza y cada sueño lo acercarían a convertirse en el hombre que cambiaría la faz del mundo. Así comenzó la vida de Alejandro, no con un susurro, sino con un rugido del destino, como si los mismos dioses hubieran decidido escribir en él la historia eterna de la ambición humana. El joven Alejandro creció bajo la sombra imponente de su padre, Filipo II de Macedonia. Para muchos, Filipo era ya un rey legendario en vida, un hombre que había tomado un reino atrasado y dividido, y lo había transformado en una de las potencias militares más temidas del mundo griego. Su genio militar había revolucionado la falange macedónica, convirtiéndola en una máquina de guerra prácticamente invencible. Para Alejandro, sin embargo, Filipo era mucho más que un rey. Era una montaña difícil de escalar,
un estándar casi imposible de superar. Desde niño observó cómo los hombres rendían pleitesía a su padre, cómo los generales lo obedecían con temor y respeto, cómo los enemigos temblaban al escuchar su nombre. El príncipe heredero comprendía que su destino estaba íntimamente ligado a las hazañas de Filipo. Debía aprender de él, pero también debía superarlo. Alejandro no quería ser solo el hijo de Filipo, anhelaba ser recordado como algo mayor, alguien que haría que hasta la sombra de su padre pareciera pequeña. Sin embargo, la relación entre ambos fue compleja. Filipo era exigente, severo y pragmático. Miraba a Alejandro con orgullo, sí, pero también con desconfianza. El niño mostraba una inteligencia precoz, una ambición sin límites y un carácter ardiente que a veces lo enfrentaba incluso con su propio padre. Una de las primeras pruebas de Alejandro fue en su adolescencia, cuando Filipo adquirió un caballo indomable, Bucéfalo. Nadie en la corte pudo domar al animal, y el rey estaba dispuesto a descartarlo. Alejandro, observando al animal con atención, comprendió que no estaba loco ni salvaje, simplemente temía su propia sombra. Con valentía, giró al caballo hacia el sol para que no viera la silueta que lo asustaba, y montó sobre él con destreza. Filipo, sorprendido, exclamó ante los presentes: «Hijo, búscate un reino digno de ti, porque Macedonia es demasiado pequeña». Ese momento fue crucial. Alejandro había demostrado que no solo podía heredar el reino de su padre, sino que estaba destinado a superarlo. Aún así, la sombra de Filipo seguía creciendo. Cada victoria, cada tratado y cada ejército que su padre comandaba eran recordatorios constantes de que Alejandro no podía limitarse a seguir los pasos de otro, debía forjar un camino propio. La tensión entre padre e hijo no era solo política, sino también emocional. Olimpia, madre de Alejandro, alimentaba la idea de que su hijo no era simple mortal, sino hijo de Zeus. Esto aumentaba las tensiones en palacio, pues Filipo veía con recelo la influencia mística de su esposa y el orgullo cada vez más desafiante de su heredero. En medio de esas sombras, Alejandro comenzó a soñar con grandeza, y aunque amaba a su padre, también sabía que algún día tendría que emerger de esa sombra para brillar con luz propia. Cuando Alejandro alcanzó la adolescencia, su padre Filipo tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de su hijo, sino también el del mundo. Contrató al más brillante filósofo de su tiempo, Aristóteles de Estagira, para educar al joven príncipe. La elección no fue casual. Filipo deseaba que su hijo no fuera únicamente un guerrero, sino también un hombre de pensamiento, un rey capaz de gobernar no solo con la espada, sino con la mente. Aristóteles, discípulo de Platón y futuro maestro de generaciones, llegó a Miesa, un tranquilo lugar apartado, para guiar a Alejandro y a un grupo selecto de jóvenes macedonios. Allí, bajo la sombra de los árboles y rodeados de pergaminos, nació un vínculo único entre maestro y discípulo. Aristóteles enseñó a Alejandro filosofía, ética, lógica, poesía, medicina, matemáticas y ciencias naturales. El joven príncipe aprendió a observar el mundo con ojos críticos, a cuestionar los mitos y a comprender la importancia del conocimiento en el arte de gobernar. Sin embargo, la enseñanza no se limitaba a lo intelectual. Aristóteles transmitió a Alejandro una visión más profunda, la idea de que la grandeza no solo radicaba en conquistar territorios, sino en construir un legado de civilización y cultura. Se cuenta que Aristóteles inculcó en Alejandro el amor por Homero. El príncipe llevaba siempre consigo una copia de la Ilíada, a la que llamaba su tesoro de campaña. Admiraba a Aquiles, el héroe homérico, al punto de considerarlo un modelo a seguir. Aristóteles alentaba esa pasión, enseñándole que incluso los héroes estaban sujetos a la virtud y la razón. La relación entre ambos no estuvo exenta de tensiones. Alejandro tenía un espíritu ardiente, deseoso de acción y gloria, mientras que Aristóteles buscaba templar esa pasión con el filo de la sabiduría. Sin embargo, el joven príncipe absorbía cada palabra de su maestro, consciente de que la filosofía era tan importante como la espada. En Miesa, Alejandro aprendió también medicina,
disciplina que lo fascinaba y que más tarde aplicaría en campaña, atendiendo personalmente a sus soldados heridos. Allí, se forjó su visión de que un rey debía compartir el destino de sus hombres, tanto en la gloria como en el sufrimiento. Los años con Aristóteles dejaron una huella imborrable. El conquistador que llevaría su ejército desde Grecia hasta la India, no solo sería recordado por sus victorias militares, sino también por haber difundido la cultura griega en los rincones más lejanos del mundo. De aquel encuentro entre filosofía y poder nació una idea que lo acompañaría siempre, que un verdadero rey no conquista solo con ejércitos, sino también con ideas. Desde niño, Alejandro fue alimentado con historias de héroes inmortales, pero entre todos, había uno que lo obsesionaba: Aquiles, el protagonista de la Ilíada. Para él, Aquiles no era solo un personaje mítico, era un modelo a seguir, un ideal de grandeza que debía superar. Olimpia, su madre, reforzaba esa idea. Decía que su linaje descendía de los reyes de Epiro, y a través de ellos, del mismísimo Aquiles. Alejandro creció convencido de que en su sangre corría el espíritu del guerrero más veloz y valiente de la mitología griega. Cuando Aristóteles le enseñó los versos de Homero, el joven príncipe los grabó en su mente como si fueran un código de honor. No solo admiraba la fuerza y la gloria de Aquiles, sino también su pasión, sus dilemas humanos, su furia y su vulnerabilidad. El joven Alejandro soñaba con vivir como Aquiles, no solo morir joven y glorioso, sino dejar un nombre que jamás fuera olvidado. Llevaba consigo una copia de la Ilíada, anotada y subrayada, que guardaba bajo su almohada. En ella encontraba inspiración antes de cada decisión, como si Aquiles mismo le hablara desde el pasado. Años después, ya convertido en conquistador, Alejandro visitaría la tumba de Aquiles en Troya. Allí ofreció sacrificios y una corona de flores, y con lágrimas en los ojos pronunció: «Feliz tú, Aquiles, que en vida encontraste un fiel amigo, y en la muerte, un gran poeta para cantar tu gloria». El sueño de Aquiles fue, en realidad, el sueño de Alejandro: alcanzar la gloria eterna, incluso si el precio era vivir una vida breve pero inmortal en la memoria de la humanidad. Alejandro no era solo un estudiante apasionado, también era un guerrero nato. Desde niño fue entrenado en el arte de la guerra. La corte macedonia estaba impregnada de disciplina militar, y Filipo se aseguró de que su hijo aprendiera desde joven a manejar la espada, la lanza y el caballo. Alejandro entrenaba sin descanso, corría junto a los soldados, soportaba el calor del verano y el frío del invierno, y rechazaba los lujos que otros príncipes disfrutaban. Creía que un líder debía compartir la vida de sus hombres, y desde entonces forjó un vínculo de respeto con los soldados que lo seguirían hasta los confines del mundo. En su adolescencia ya acompañaba a Filipo en campañas menores, observando estrategias, aprendiendo el arte de la táctica, y absorbiendo cada detalle del campo de batalla. Su inteligencia brillaba tanto como su valor. Una de sus primeras pruebas llegó en una campaña contra tribus rebeldes. Filipo le confió un pequeño destacamento. Alejandro condujo a sus hombres con audacia y disciplina, logrando una victoria que sorprendió incluso a su padre. El príncipe había demostrado que no solo era un soñador, sino también un guerrero capaz. Su espíritu ardiente encontraba en la guerra el escenario perfecto para probarse. Así comenzó a ganarse el respeto de los generales y soldados. Para muchos, Alejandro ya no era solo el hijo del rey, sino un comandante en formación. El destino de Alejandro dio un giro decisivo tras la muerte de su padre, Filipo II de Sion, en el año 336 a.C. Durante la celebración de la boda de su hija en Egina, Filipo fue asesinado por uno de sus guardias, Pausanias. El crimen aún hoy está envuelto en misterio. ¿Fue un acto personal de venganza o parte de una conspiración más amplia? La corte quedó sumida en el caos. Filipo había consolidado el poder de Macedonia y preparado a Grecia para una gran expedición contra Persia. Pero ahora, su muerte dejaba un vacío que podía desmoronar todo lo que había construido. Con solo 20 años,
Alejandro se encontró de pronto frente al trono. Muchos dudaban de él, algunos lo veían demasiado joven, otros sospechaban de su carácter impulsivo. Los rivales dentro de Macedonia y las polis griegas esperaban debilidad para rebelarse, pero Alejandro actuó con rapidez y firmeza. En pocos días aseguró su posición, eliminando a posibles rivales, reafirmando la lealtad del ejército y recibiendo la corona. Con un discurso apasionado, prometió continuar el legado de su padre y llevar a cabo la gran empresa de conquistar Persia. El joven rey demostró que no estaba dispuesto a ser solo heredero, quería ser más grande que Filipo, más grande que cualquier rey griego antes que él. Así comenzó el reinado de Alejandro, no en paz, sino en medio de la tormenta. Una tormenta que lo acompañaría durante toda su vida. Recién coronado, Alejandro heredó un reino poderoso pero inestable. Macedonia había crecido bajo el genio militar de Filipo, pero su muerte encendió rebeliones en Grecia. Muchas polis, convencidas de que un joven de 20 años no podría sostener la herencia de su padre, vieron la ocasión perfecta para liberarse del dominio macedonio. Atenas murmuraba contra él. Tebas, orgullosa y guerrera, se levantó en abierta rebelión. Otras ciudades esperaban expectantes el desenlace, listas para decidir a qué bando apoyar. Era el primer gran desafío de Alejandro, demostrar que podía ser rey no solo en nombre sino en acción. Con una rapidez que asombró a todos, Alejandro marchó al sur con su ejército. Recorrió kilómetros en un tiempo récord, apareciendo de improviso frente a las murallas de Tebas. La polis no esperaba que el joven rey tuviera la audacia ni la energía de su padre, pero Alejandro demostró que era incluso más temible. El asedio fue brutal. Las murallas fueron derribadas y la ciudad cayó bajo el fuego macedonio. Alejandro ordenó arrasar Tebas como advertencia a todas las demás polis. La desobediencia se pagaba con la destrucción. Miles murieron, y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Solo los templos y la casa de Píndaro, el poeta, fueron respetados, señal de que Alejandro no olvidaba la cultura ni la memoria. El mensaje fue claro. Grecia se sometió. Atenas, horrorizada, no se atrevió a desafiarlo. Las polis griegas, debilitadas por décadas de rivalidades, aceptaron la hegemonía macedonia. Alejandro se convirtió en el líder indiscutible de la Liga de Corinto, heredando el proyecto de Filipo, la gran expedición contra Persia. La unificación de Grecia no fue un acto de diplomacia, sino de fuerza y de terror calculado. Alejandro había demostrado que su juventud no era debilidad, sino energía implacable. En menos de un año, toda Grecia estaba bajo su control. El joven rey no solo gobernaba con la espada, también con la visión. Prometió a los griegos que su lucha no sería entre ellos, sino contra un enemigo común, el poderoso imperio persa. Con esa promesa, la guerra interna dio paso a la idea de una empresa mucho más grande. Tras consolidar su poder en Grecia, Alejandro buscó algo más que legitimidad política y militar. Necesitaba confirmación divina. En el mundo antiguo, la aprobación de los dioses era tan importante como la de los hombres. Por eso viajó al santuario más sagrado de Grecia, el oráculo de Delfos, donde Apolo revelaba el destino, a través de la Pitia, su sacerdotisa. El momento de su llegada fue singular. Era invierno, y el templo estaba cerrado, pues el dios Apolo no hablaba en esa estación. Los sacerdotes le pidieron que esperara hasta la primavera. Alejandro, impetuoso, se negó. Creía que un hombre destinado a conquistar el mundo no podía esperar la voluntad del calendario. Entró en el templo por la fuerza, exigiendo a la sacerdotisa que hablara. Ella, asustada por su arrebato, pronunció palabras que lo marcarían para siempre. Tú eres invencible, hijo mío. Esa frase, nacida quizá del miedo, fue para Alejandro una profecía indiscutible. En su mente, Apolo mismo había hablado a través de la sacerdotisa, confirmando que su destino era conquistar y nunca ser derrotado. Con esa convicción ardiente, Alejandro salió del templo como si llevara consigo la voz de los dioses.
Para sus hombres, aquel episodio reforzó la idea de que el joven rey no era un simple mortal, sino alguien marcado por la divinidad. El oráculo se convirtió en una chispa de fe que acompañó cada una de sus campañas. Ante cada batalla, Alejandro recordaba aquellas palabras invencibles. En un mundo donde religión y poder estaban entrelazados, esta confirmación divina fue tan importante como cualquier ejército. Alejandro ya no era solo un rey guerrero, era un elegido de los dioses. El año era 334 a.C. Alejandro, ya rey de Macedonia y unificador de Grecia, estaba listo para cumplir la ambición que su padre había soñado y que él ahora hacía suya, conquistar el imperio persa. Para ello, debía cruzar el Helesponto, actual estrecho de los Dardanelos, la frontera simbólica y estratégica entre Europa y Asia. El cruce no fue solo un acto militar, sino un ritual que marcaba el comienzo de una empresa que cambiaría el mundo. Alejandro convocó a sus soldados en la costa, mostrando un equilibrio entre audacia y disciplina. Cada barco estaba listo, y cada hombre conocía su papel. Los nervios estaban presentes, pero la fe en su rey era más fuerte. Antes de zarpar, Alejandro se dirigió a su ejército con palabras que encenderían el valor de cada soldado. Hoy no solo cruzamos un río, cruzamos hacia la eternidad. Que nuestras lanzas sean la voz de Grecia, y nuestra gloria sea recordada por siempre. Al otro lado del Helesponto, Alejandro pisó suelo asiático por primera vez, y el mundo comenzó a sentir el impacto de su ambición. Cada paso representaba no solo la expansión territorial, sino también la voluntad de un hombre que se veía a sí mismo como un puente entre civilizaciones. Su ejército avanzó en perfecta formación, demostrando que Alejandro no era solo un soñador, sino un estratega consumado. Las tropas persas, al otro lado, observaron con asombro y temor el despliegue militar de un joven rey que ya mostraba un liderazgo indiscutible. El cruce del Helesponto no fue un simple traslado geográfico, fue el primer acto de la leyenda de Alejandro en Asia, el preludio de un sueño que lo llevaría hasta los confines del mundo conocido. Tras cruzar el Helesponto, Alejandro avanzó hacia el corazón del imperio persa. Para él, Persia no era solo un enemigo, era un símbolo del poder absoluto y la civilización más rica y extensa de su tiempo. Cada ciudad conquistada era un paso más hacia la materialización de su sueño, unir Oriente y Occidente bajo su reinado. El joven rey estudió el terreno, las fortalezas y la logística del enemigo. Sabía que Persia no podía ser conquistada solo con fuerza, sino con estrategia, disciplina y liderazgo inquebrantable. Cada paso estaba calculado, cada decisión tenía el peso del destino. En su mente, Alejandro no veía solo la guerra, veía la creación de un nuevo mundo. Persia representaba tanto desafío como oportunidad, ciudades magníficas, riquezas incalculables y pueblos diversos que bajo su mando podrían formar un imperio sin precedentes. La primera gran resistencia la encontró en las tierras cercanas a la costa, donde las tropas persas confiaban en su superioridad numérica. Alejandro, con audacia y rapidez, organizó su falange y la caballería de élite. La combinación de movilidad, disciplina y coraje resultó imparable. Las tropas persas fueron derrotadas, y el joven rey pudo avanzar sin mayores obstáculos hacia el interior del imperio. El sueño persa no era solo militar. Alejandro estaba obsesionado con comprender las costumbres, religiones y culturas de los pueblos que encontraba. Prometió respeto a templos y ciudades, integrando líderes locales en su administración. Su visión era más amplia que la simple conquista. Quería que su imperio fuera una síntesis de culturas. Cada victoria reforzaba su confianza en el destino que los dioses le habían otorgado. Alejandro ya no era solo el rey de Macedonia o Grecia, era el conquistador elegido, destinado a dejar una huella eterna en el mundo. El primer gran enfrentamiento de Alejandro en Asia ocurrió a orillas del río Gránico. Era 334 a.T., y el joven rey macedonio,
se enfrentaba a una coalición de sátrapas persas que buscaban detener su avance hacia el corazón del imperio. Esta batalla marcaría no solo la valentía de Alejandro, sino también su genio militar. Frente al río, los persas habían establecido posiciones estratégicas, confiando en la ventaja del terreno y en su superioridad numérica. Alejandro, sin embargo, no se intimidó. Analizó cuidadosamente el terreno, la disposición enemiga y la capacidad de sus tropas. Su estrategia era clara: atacar de frente con la falange, mientras la caballería de élite flanqueaba los lados, rompiendo la línea enemiga. Antes del combate, Alejandro dirigió un discurso a sus soldados: hoy no solo peleamos por gloria y por Grecia, hoy defendemos nuestro destino y demostramos que ningún río ni ejército podrá detener nuestra voluntad. Adelante, hacia la victoria. El choque fue feroz. Alejandro, a la cabeza de su caballería, cargó directamente contra los persas, demostrando valentía absoluta. Sus hombres lo siguieron con disciplina, inspirados por su audacia. La falange avanzó con precisión, las zarizas formando un muro impenetrable que rompió las defensas persas. La victoria fue completa. Los líderes persas cayeron, y el ejército enemigo fue dispersado. Alejandro no solo había ganado el campo de batalla, sino también el respeto de sus soldados y el temor de todo el imperio persa. La batalla del Gránico se convirtió en la primera gran demostración de que su ambición no tenía límites. A partir de ese día, Alejandro consolidó su reputación como comandante invencible, capaz de combinar estrategia, audacia y disciplina de manera magistral. Su sueño persa empezaba a materializarse, y el mundo comenzaba a conocer al joven rey que cambiaría la historia. En medio de las campañas, Alejandro forjó vínculos profundos con sus hombres más cercanos. Entre ellos, uno destacaba: Clito el Negro, comandante leal y experimentado veterano macedonio. Clito había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico y se convirtió en uno de sus confidentes más importantes. La relación entre ambos combinaba respeto, camaradería y, a veces, tensión. Clito representaba la voz de la experiencia y la tradición macedonia. Alejandro, la audacia y la ambición de la juventud. A pesar de sus diferencias, se entendían en el campo de batalla y fuera de él. Juntos planificaron estrategias, discutieron movimientos de tropas y compartieron cenas en tiendas de campaña iluminadas por antorchas. Clito enseñaba a Alejandro sobre liderazgo, sobre la importancia de escuchar a los soldados y sobre la prudencia en la guerra. Alejandro, por su parte, desafiaba las convenciones, proponiendo movimientos audaces que romperían la lógica tradicional. Sin embargo, esta relación perfecta estaba marcada por la tensión de la grandeza. Clito a veces cuestionaba decisiones arriesgadas, y Alejandro respondía con firmeza. Pero la lealtad de Clito era inquebrantable. Comprendía que su rey no solo buscaba la victoria, sino también la gloria eterna. En este capítulo de la historia, la figura de Clito simboliza la necesidad de equilibrio entre juventud y experiencia, ambición y prudencia. Alejandro aprendió de él la importancia de combinar la audacia con la estrategia, y Clito entendió que la visión del joven rey podía cambiar el mundo. Este vínculo se volvería crucial en futuras campañas, donde la confianza mutua y la complementariedad de sus habilidades garantizarían victorias decisivas. Alejandro no podía conquistar Persia solo, necesitaba hombres como Clito, que equilibraran su impulso y reforzaran su liderazgo. Mientras Alejandro avanzaba hacia el corazón de Asia Menor, llegó a la ciudad de Gordio, famosa por un misterio que había desconcertado a todos los que soñaban con la grandeza: el legendario nudo gordiano. Este nudo, complejo e intrincado, estaba atado al carro del rey Gordio, y según la profecía, aquel que lo desatara sería el conquistador del mundo. Alejandro, fiel a su carácter audaz, observó el nudo con detenimiento. Soldados y curiosos se agolpaban a su alrededor, murmurando sobre la leyenda. Muchos intentaron desatarlo durante siglos, pero ningún hombre había logrado comprender su complejidad. El joven rey no se detuvo en la lógica tradicional. En lugar de intentar desatar el nudo pacientemente,
Alejandro tomó su espada y lo cortó de un solo golpe. La multitud quedó atónita. El acto fue más que un gesto, simbolizaba la audacia de Alejandro, su capacidad de superar obstáculos aparentemente imposibles y su visión de que los límites solo existen para quienes temen romperlos. Este episodio, aunque breve, se convirtió en un símbolo de la filosofía de Alejandro: actuar con decisión y aprovechar cada oportunidad, incluso cuando las reglas parecen insuperables. Desde ese momento, su fama de invencible se reforzó, y su ejército comprendió que su líder no solo era valiente, sino también capaz de pensar más allá de la tradición. El corte del nudo gordiano se interpretó como la confirmación de que Alejandro estaba destinado a conquistar el mundo. Los griegos y los persas que escucharon la historia comprendieron que su ambición no tenía límites y que la combinación de audacia y astucia lo convertiría en una leyenda viviente. El primer enfrentamiento real contra Darío III, rey de Persia, tuvo lugar en el río Isos, en 333 a.C. Alejandro se enfrentaba a un ejército persa numéricamente superior, pero su estrategia y audacia superarían cualquier ventaja numérica del enemigo. Alejandro dividió a sus tropas en falanges compactas y organizó su caballería para un ataque coordinado. Sabía que la clave estaba en desestabilizar el centro persa y al mismo tiempo proteger sus flancos. Su plan requería confianza absoluta de sus hombres y precisión milimétrica. Durante la batalla, Alejandro lideró personalmente la carga de la caballería. Cruzó el río bajo fuego enemigo y penetró el centro persa, avanzando directamente hacia Darío. La audacia del joven rey causó caos entre los persas, quienes jamás esperaron que un solo hombre liderara con tanta valentía. Darío, asustado, abandonó el campo de batalla, dejando su ejército en desorden. Alejandro no lo persiguió de inmediato, consciente de la importancia de consolidar la victoria antes de buscar al rey enemigo. La batalla de Isos fue una victoria decisiva. Los persas sufrieron miles de bajas, mientras Alejandro aseguraba territorios clave en Asia Menor. El joven conquistador demostró que su genio militar no residía solo en la fuerza, sino en la combinación de estrategia, rapidez y audacia personal. La victoria en Isos se convertiría en una de las más famosas de su carrera, consolidando su reputación como invencible. Tras la batalla, Alejandro encontró a la familia de Darío entre los cautivos. En un gesto inesperado, trató a la esposa e hijos del rey persa con respeto, mostrando que su liderazgo también podía combinar audacia con magnanimidad. Este acto no pasó desapercibido y reforzó su imagen como un líder extraordinario, capaz de mezclar la guerra y la diplomacia. Tras la victoria en Isos, Alejandro avanzó hacia la costa del Mediterráneo, encontrando la ciudad fortificada de Tiro. Esta ciudad, rica y estratégica, se resistía a someterse a su autoridad. Tiro era prácticamente una isla, con murallas impenetrables y una población preparada para resistir cualquier asedio. Alejandro comprendió que un asalto directo sería suicida. Entonces ideó una estrategia audaz: construir un puente o rompeolas que conectara el continente con la isla, permitiendo que sus tropas y maquinaria de asedio alcanzaran las murallas. Durante meses, sus ingenieros trabajaron bajo la supervisión del joven rey, mientras los defensores de Tiro intentaban sabotear cada avance. El asedio fue largo y brutal. Alejandro lideró personalmente ataques nocturnos, maniobras de caballería y disparos de catapultas. Cada victoria parcial reforzaba la moral de sus hombres y debilitaba la resistencia de los tirios. Finalmente, tras 7 meses de esfuerzo incansable, la ciudad cayó. La caída de Tiro fue devastadora. Muchos habitantes murieron, otros fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, Alejandro mostró respeto por templos y santuarios, asegurando que la cultura y la religión se preservaran incluso en la derrota. Esta combinación de ferocidad y magnanimidad se convirtió en una de sus marcas más reconocibles como líder. La conquista de Tiro demostró al mundo que Alejandro podía superar cualquier obstáculo, incluso uno considerado imposible, y reforzó su reputación de estratega audaz y visionario. Tras Tiro,
Alejandro se dirigió hacia Siria, un territorio clave para asegurar la ruta hacia Egipto y el corazón del imperio persa. La región estaba gobernada por ciudades-estado que, aunque debilitadas tras la derrota persa en Isos, aún ofrecían resistencia. Alejandro combinó diplomacia y estrategia militar. Algunas ciudades aceptaron su autoridad de manera pacífica, mientras que otras fueron sometidas tras rápidos asedios. Su objetivo era consolidar un corredor seguro que permitiera avanzar hacia Palestina y Egipto sin interrupciones. Durante la campaña en Siria, Alejandro demostró su talento para la guerra y la administración. Estableció guarniciones, reorganizó ejércitos locales y permitió que líderes regionales conservaran cierta autonomía, siempre que juraran lealtad. Esta combinación de respeto y firmeza reforzó su control sobre el territorio y aseguró la lealtad de las ciudades conquistadas. En medio de las campañas, Alejandro visitó templos y santuarios, mostrando respeto por la religión local. Esto fortaleció su imagen entre los habitantes, quienes comenzaron a verlo no solo como un conquistador brutal, sino como un líder justo y visionario. La conquista de Siria consolidó el dominio macedonio sobre la región oriental del Mediterráneo y preparó el terreno para la ambiciosa expedición hacia Egipto y Mesopotamia. Cada victoria aumentaba la fama de Alejandro y acercaba el sueño persa a la realidad, un imperio que uniera Oriente y Occidente bajo su mando. En 332 a.6. Alejandro llegó a Egipto, una tierra de historia milenaria, templos majestuosos y un pueblo que vivía bajo la dominación persa. La llegada del joven rey macedonio fue recibida con entusiasmo por muchos egipcios, quienes veían en él un liberador frente a sus opresores persas. Alejandro avanzó sin dificultad hacia las ciudades principales, y su ejército fue recibido con respeto. El joven rey entendió la importancia simbólica de Egipto, un territorio culturalmente rico y estratégico para sus planes hacia el oriente. No solo buscaba conquistar, sino también ganarse el corazón de sus habitantes. En Menfis, fue proclamado faraón, integrando la tradición egipcia con su liderazgo macedonio. Alejandro mostró respeto por los templos y la religión local, ofreciendo sacrificios y honrando a los dioses egipcios. Esto reforzó su imagen de líder justo y magnánimo. Durante su estancia, Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, situada estratégicamente en la costa mediterránea. La ciudad se convertiría en un centro de comercio, cultura y conocimiento, reflejando la visión de Alejandro de un mundo unificado, donde Oriente y Occidente pudieran coexistir y prosperar bajo su liderazgo. La conquista de Egipto consolidó su reputación como conquistador, no solo por la victoria militar, sino por su capacidad de combinar estrategia, diplomacia y visión cultural. Alejandro comprendió que el poder duradero requería respeto, integración y legado, no solo fuerza bruta. Una de las decisiones más visionarias de Alejandro en Egipto fue la fundación de Alejandría, ciudad destinada a convertirse en un símbolo de comercio, cultura y conocimiento. Elegida estratégicamente en la costa mediterránea, la ciudad serviría como un punto de conexión entre Egipto y el mundo griego. Alejandro supervisó personalmente la planificación de la ciudad, asegurándose de que contara con puertos, murallas y zonas comerciales. Consultó a arquitectos e ingenieros, combinando la ingeniería griega con la tradición egipcia, creando un lugar que reflejara la grandeza de su ambición. La ciudad no fue solo un proyecto militar o estratégico. Alejandro imaginaba un centro donde comerciantes, filósofos y sabios pudieran reunirse, compartiendo conocimientos y culturas. Alejandría sería un símbolo de la fusión entre Oriente y Occidente, un legado duradero que trascendería generaciones. El rey participó en ceremonias de inauguración, bendiciendo la ciudad y proclamando que sería un faro de comercio, ciencia y cultura. Alejandro comprendió que conquistar no era suficiente. El poder verdadero residía en la capacidad de crear y transformar. La fundación de Alejandría mostró la dimensión cultural y visionaria de Alejandro. Mientras su ejército avanzaba hacia Siria y Mesopotamia,
la ciudad se erigía como prueba tangible de que su imperio no se basaba únicamente en la fuerza, sino en la visión de un mundo unificado bajo su mando. Después de consolidar Egipto y fundar Alejandría, Alejandro dirigió su mirada hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. El joven rey comprendía que conquistar esta región significaría desafiar directamente al poder de Darío III y acercarse al control absoluto de Asia. La marcha hacia Mesopotamia fue intensa. Alejandro y su ejército atravesaron desiertos, ríos y territorios desconocidos, enfrentando condiciones extremas que pusieron a prueba su resistencia y disciplina. Cada campamento, cada cruzada de ríos y cada encuentro con poblaciones locales requería planificación meticulosa y liderazgo firme. Durante el trayecto, Alejandro se mostró cercano a sus hombres, recorriendo las filas, animando a los soldados y participando en la organización de suministros. La moral de las tropas era esencial. Sin su confianza y energía, ninguna victoria sería posible. El joven rey también empleó la diplomacia, asegurando la lealtad de ciudades estratégicas y absorbiendo recursos locales para fortalecer su ejército. Mesopotamia no era solo un territorio a conquistar, era un paso crucial hacia la materialización de su ambición, derrotar a Darío y establecer un imperio que uniera Oriente y Occidente bajo su mando. Cada ciudad que cruzaba Alejandro quedaba marcada por su presencia. Su fama crecía con cada paso, y los rumores de su audacia y magnanimidad recorrían la región, sembrando respeto y temor. Este avance preparó el terreno para la confrontación decisiva que definiría el futuro del imperio persa. El enfrentamiento decisivo con Darío III tuvo lugar en Gaugamela, en 331 c. Alejandro se enfrentaba a un ejército persa inmenso, con carros, elefantes y miles de soldados dispuestos a proteger el trono de Darío. La batalla sería la prueba máxima de su genio militar. Alejandro dispuso sus tropas en formación flexible, combinando la falange con la caballería de élite. La estrategia era penetrar el centro persa y al mismo tiempo proteger los flancos. Sabía que la victoria no solo requería fuerza, sino precisión, rapidez y audacia. Durante la batalla, Alejandro lideró la caballería directamente hacia Darío, creando caos en el centro persa. Su habilidad para anticipar movimientos enemigos y coordinar ataques resultó decisiva. Darío nuevamente abandonó el campo, dejando a su ejército desorganizado. La victoria en Gaugamela aseguró a Alejandro el control absoluto de Mesopotamia y abrió el camino hacia Babilonia y Persépolis. Su ejército, aunque menor en número, demostró que disciplina, estrategia y liderazgo pueden superar cualquier ventaja numérica. Tras la batalla, Alejandro mostró clemencia hacia los prisioneros y respetó las ciudades conquistadas, consolidando su autoridad y ganando el apoyo de los habitantes locales. La victoria en Gaugamela no solo fue militar, sino también simbólica. Alejandro se acercaba a cumplir su sueño de unir Oriente y Occidente bajo su mando, transformándose en una figura legendaria que sería recordada por siglos. Tras la victoria en Gaugamela, Alejandro marchó hacia Babilonia, una de las ciudades más grandes y emblemáticas del imperio persa. La llegada del joven rey macedonio fue histórica. Babilonia, conocida por sus murallas imponentes y su riqueza incomparable, se rendía sin necesidad de un asedio prolongado, impresionada por la reputación de Alejandro. El rey entró a la ciudad con respeto y cautela, consciente del valor cultural y estratégico de Babilonia. Ordenó que los templos y palacios permanecieran intactos, mostrando a los habitantes que su intención no era destruir, sino gobernar y consolidar su poder. Alejandro visitó el templo de Marduk, participando en ceremonias y honrando a los dioses locales. Su liderazgo no solo se basaba en la fuerza militar, sino en la diplomacia y la capacidad de ganarse el apoyo de los pueblos conquistados. La población local comenzó a verlo como un liberador y un gobernante justo. Durante su estancia, Alejandro reorganizó la administración, estableciendo guarniciones y colocando líderes locales leales para asegurar el control de la ciudad. Además,
Babilonia se convirtió en un centro estratégico para abastecer al ejército en su marcha hacia Persépolis y más allá. La conquista de Babilonia simbolizó la transición de Alejandro de un joven rey ambicioso a un líder capaz de gobernar un vasto imperio. La ciudad, rica en historia, cultura y comercio, se convirtió en uno de los pilares de su legado, mostrando que la victoria podía ir acompañada de respeto y visión estratégica. Tras consolidar Babilonia, Alejandro se dirigió a Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa. La ciudad era símbolo de poder, riqueza y orgullo persa, y su conquista representaba un acto de victoria total sobre Darío III y la tradición del imperio. Alejandro ingresó a Persépolis con cautela, respetando inicialmente templos y palacios. Sin embargo, durante las celebraciones posteriores a la victoria, se produjo un evento que marcaría la historia: la quema del Palacio Real. Algunos relatos sugieren que fue un acto de venganza por la destrucción de Grecia por parte de los persas siglos atrás. Otros lo interpretan como un gesto simbólico que anunciaba el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva era bajo Alejandro. El fuego arrasó estructuras monumentales, mientras Alejandro observaba, consciente de que la historia recordaría este acto como un símbolo de su poder y ambición. La quema de Persépolis no solo representó la victoria militar, sino también la capacidad del joven rey para imponer su voluntad y redefinir el curso de la historia. A pesar de la destrucción, Alejandro mostró respeto por ciertos templos y tesoros culturales, preservando parte del legado persa. La ciudad, aunque devastada, se convirtió en un recordatorio del triunfo macedonio y la magnitud de la campaña de Alejandro. La caída de Persépolis consolidó su reputación como conquistador invencible y visionario. Cada acción, desde la diplomacia hasta el uso de la fuerza, demostraba que Alejandro combinaba estrategia, audacia y simbolismo para asegurar su legado en la historia. Tras la caída de Persépolis, Alejandro avanzó hacia Midia, una región montañosa y estratégica en el corazón del imperio persa. Midia era clave para controlar las rutas hacia Asia Central y garantizar la seguridad de sus conquistas previas. El joven rey enfrentó un territorio difícil, con montañas escarpadas, valles estrechos y ciudades fortificadas. Alejandro aplicó su estrategia habitual: combinar la fuerza militar con la diplomacia. Algunas ciudades aceptaron su autoridad pacíficamente, mientras que otras fueron sometidas tras rápidos asedios. Durante la campaña, Alejandro demostró su liderazgo cercano y decidido. Visitaba los campamentos, animaba a sus soldados y escuchaba los consejos de sus generales. Cada decisión buscaba optimizar recursos, asegurar victorias y mantener la moral del ejército alta. La conquista de Midia no solo fue militar, sino también administrativa. Alejandro reorganizó las guarniciones, garantizó el abastecimiento de tropas y mantuvo la lealtad de líderes locales, asegurando que la región sirviera como un puente seguro hacia futuras campañas en Asia Central. La campaña consolidó su control sobre la ruta hacia el norte, fortaleció la disciplina del ejército y reforzó la fama de Alejandro como líder visionario, capaz de vencer no solo por fuerza, sino por estrategia, diplomacia y organización. La Batalla de Arbela, también conocida como la Batalla de Gaugamela revisitada, fue un enfrentamiento decisivo, donde Alejandro consolidó su dominio sobre Persia definitivamente. Sus estrategias combinaban caballería móvil y falange impenetrable, enfrentándose nuevamente a Darío III y su ejército masivo. Alejandro utilizó maniobras de flanqueo y ataques concentrados en puntos estratégicos, logrando desorganizar las líneas persas. La caballería de élite rompió el centro enemigo, mientras la falange macedonia protegía los flancos y avanzaba coordinadamente. El joven rey mostró nuevamente su audacia personal, lideró cargas directas hacia el centro enemigo, enfrentando a los guardias de Darío con valentía. La superioridad táctica y la moral de las tropas resultaron decisivas. Darío huyó, dejando a sus hombres desmoralizados. La victoria en Arbela aseguró que Alejandro no solo había derrotado al ejército persa,
sino que había asegurado el control total sobre las principales rutas y ciudades del imperio. La combinación de disciplina, estrategia y liderazgo personal mostró al mundo la grandeza de Alejandro, consolidando su leyenda. Tras la batalla, Alejandro se dedicó a reorganizar las ciudades conquistadas, proteger a los pobladores y establecer administraciones locales leales. Su imperio se expandía, y su visión de un mundo unificado comenzaba a materializarse. Tras la victoria en Arbela, Alejandro inició la consolidación de su imperio, asegurando las rutas comerciales, reorganizando ciudades y fomentando la integración cultural entre griegos y pueblos conquistados. Alejandro entendía que la fuerza militar por sí sola no garantizaría estabilidad, por ello promovió matrimonios mixtos, permitió la preservación de costumbres locales y mantuvo administraciones regionales bajo supervisión macedonia. Esto creó lealtad y redujo posibles rebeliones. El ejército se reorganizó, estableciendo guarniciones estratégicas y asegurando caminos y ciudades clave. Alejandro también implementó medidas logísticas para abastecer a las tropas y mantener la disciplina, demostrando que su liderazgo no solo era audaz en batalla, sino también eficiente en administración. Durante esta etapa, Alejandro consolidó su reputación como líder visionario, no solo conquistaba, sino que también gobernaba con justicia, integrando culturas y creando estructuras que sostendrían su imperio incluso tras su partida. Su sueño de un mundo unificado avanzaba con firmeza, y su legado comenzaba a materializarse en cada ciudad, ruta y fortaleza bajo su control. Tras consolidar Persia, Alejandro emprendió la expedición hacia Asia Central, adentrándose en territorios desconocidos como Bactria y Sogdiana, donde la geografía y los climas extremos desafiaban incluso al ejército más disciplinado. Montañas altas, ríos caudalosos y desiertos interminables pusieron a prueba la resistencia de sus tropas y su ingenio estratégico. El joven rey mostró liderazgo excepcional, organizó marchas cuidadosas, supervisó provisiones y alentó a sus soldados a mantenerse firmes ante el cansancio y la adversidad. Alejandro comprendía que conquistar estos territorios requería tanto astucia militar como diplomacia con tribus locales. En el camino, se enfrentó a guerreros resistentes y fortificaciones naturales, que obligaron a idear nuevas estrategias de asedio y maniobras. Alejandro combinó emboscadas, ataques rápidos y negociaciones con líderes locales, mostrando su flexibilidad y visión militar. Cada victoria en Asia Central consolidaba su reputación y extendía el alcance de su imperio. La expedición también permitió la integración de pueblos diversos bajo un liderazgo común, iniciando un proceso de fusión cultural que Alejandro consideraba esencial para la estabilidad de su vasto imperio. La región de Bactria representaba un desafío estratégico y cultural. Alejandro enfrentó ciudades fortificadas, guerreros expertos y tribus independientes que valoraban su autonomía por encima de todo. Sin embargo, su combinación de audacia militar y diplomacia le permitió avanzar rápidamente. Durante los asedios, Alejandro lideró personalmente cargas decisivas y supervisó la construcción de maquinaria de guerra adaptada a terrenos difíciles. Su valentía inspiró a los soldados, mientras los líderes locales comenzaron a reconocer su autoridad y a ofrecer alianzas estratégicas. Alejandro también promovió integración cultural, respetó templos locales y fomentó matrimonios mixtos entre soldados macedonios y mujeres de Bactria, consolidando lealtad y unidad. La región, tras varias semanas de campañas, se incorporó plenamente al imperio, sirviendo como base estratégica para futuras expediciones hacia Sogdiana y más allá. Bactria simbolizó la capacidad de Alejandro para combinar estrategia militar, visión cultural y liderazgo personal. Cada ciudad conquistada y cada alianza sellada demostraba que su ambición no solo era territorial, sino también de crear un imperio duradero y cohesionado. Tras Bactria, Alejandro avanzó hacia Sogdiana,
territorio difícil y montañoso donde la resistencia local era feroz. Las tribus de Sogdiana luchaban por mantener su independencia, y Alejandro debía emplear tanto fuerza como diplomacia para lograr la conquista. Alejandro mostró su habilidad para adaptarse, combinó ataques rápidos, emboscadas estratégicas y negociaciones con líderes locales. Los soldados aprendieron a moverse en terrenos difíciles, mientras Alejandro supervisaba personalmente cada maniobra y aseguraba que la moral se mantuviera alta. Durante la campaña, Alejandro enfrentó dificultades extremas, ríos caudalosos, montañas abruptas y guerreros entrenados en tácticas de emboscada. Sin embargo, su ingenio permitió superar estos obstáculos, y lentamente, Sogdiana comenzó a integrarse al imperio macedonio. Alejandro también consolidó la cohesión cultural, permitió matrimonios mixtos, respetó templos locales y promovió alianzas estratégicas. La campaña en Sogdiana no solo fue militar, sino también política y cultural, reforzando la estabilidad de los territorios recién conquistados y asegurando un corredor seguro hacia Asia Central y el norte de la India. La campaña en Sogdiana demostró que Alejandro no solo era un conquistador audaz, sino un estratega completo, capaz de combinar logística, táctica y diplomacia para lograr victorias sostenibles y duraderas. Tras consolidar Sogdiana, Alejandro emprendió la expedición hacia la India, adentrándose en territorios desconocidos y hostiles, atravesando ríos caudalosos, selvas densas y montañas abruptas. La región estaba habitada por tribus guerreras y reinos independientes que nunca habían enfrentado un ejército tan organizado y disciplinado. Alejandro demostró nuevamente su audacia y liderazgo. Supervisó la logística, asegurando provisiones y rutas seguras para sus tropas, y motivó a los soldados a mantener la moral frente a desafíos extremos. Cada paso avanzaba su sueño de conquistar el mundo conocido y unir culturas diversas bajo su mando. Durante el trayecto se encontraron con guerreros locales que utilizaban tácticas de emboscada y lucha en terrenos difíciles. Alejandro adaptó su estrategia, empleó ataques rápidos, flanqueos sorpresivos y alianzas con líderes locales que reconocieron su autoridad tras presenciar su valor y liderazgo. La expedición hacia la India mostró la capacidad de Alejandro de combinar estrategia, disciplina y diplomacia en territorios desconocidos. Cada victoria no solo ampliaba el imperio, sino que también fortalecía la cohesión entre soldados macedonios y aliados locales, preparándolos para enfrentamientos decisivos contra reyes indios poderosos. En 326, C. Alejandro enfrentó al rey Poros en la batalla del Hidaspes, uno de los enfrentamientos más difíciles de su carrera. El río Hidaspes presentaba un desafío natural, caudaloso y rodeado de terrenos pantanosos, limitaba la movilidad de su ejército y ofrecía ventaja a los elefantes y tropas indias. Alejandro mostró su genio estratégico, planeó un cruce nocturno del río para sorprender al enemigo y dividir sus fuerzas. La falange macedonia, apoyada por la caballería de élite, atacó con precisión, mientras Poros utilizaba elefantes de guerra y arqueros para frenar el avance macedonio. Durante la batalla, Alejandro lideró personalmente cargas decisivas, evitando los ataques de elefantes y motivando a sus tropas a mantener la cohesión. Su liderazgo inspiró confianza, y la superioridad táctica de los macedonios permitió superar las desventajas numéricas y geográficas. Poros fue derrotado, pero Alejandro mostró respeto hacia él. Le permitió conservar su reino bajo supervisión macedonia, demostrando su habilidad para combinar audacia militar con diplomacia y magnanimidad. La victoria consolidó la expansión de Alejandro hacia la India y reforzó su reputación como conquistador invencible y estratega excepcional. La batalla del Hidaspes simboliza el equilibrio entre fuerza, ingenio y liderazgo visionario, mostrando que Alejandro no solo conquistaba territorios, sino que también dejaba un legado de respeto y autoridad justa. Tras la victoria en el Hidaspes, Alejandro continuó su avance hacia el río Ganges, atravesando territorios desconocidos y enfrentando tribus guerreras que defendían ferozmente sus tierras. La región ofrecía desafíos naturales extremos, selvas densas,
ríos caudalosos y un clima húmedo que afectaba la logística y la salud del ejército. Alejandro adaptó sus estrategias, utilizó emboscadas, maniobras rápidas y alianzas con líderes locales para asegurar rutas y abastecimiento. Su capacidad para organizar campamentos seguros y mantener la disciplina del ejército fue clave para avanzar sin grandes pérdidas. Los soldados se enfrentaron a guerreros expertos en el terreno, pero la combinación de falange macedonia y caballería de élite permitió superar los ataques. Alejandro lideró personalmente cargas decisivas, mostrando valor y manteniendo la moral alta entre sus hombres. La expedición hacia el Ganges amplió el conocimiento geográfico y cultural de Alejandro, permitiéndole integrar territorios diversos bajo su mando y reforzando su visión de un imperio global donde Oriente y Occidente se unieran. Mientras Alejandro avanzaba hacia territorios desconocidos, surgieron revueltas en el ejército, motivadas por el cansancio, la lejanía de Macedonia y el temor ante nuevos enemigos desconocidos. Los soldados comenzaron a cuestionar continuar la expedición hacia el lejano oriente. Alejandro afrontó la situación con liderazgo y diplomacia, escuchó las preocupaciones de sus generales y tropas, prometiendo recompensas, descansos estratégicos y explicando la importancia de la campaña para consolidar su legado. Además, reforzó la disciplina mediante entrenamiento y pequeñas victorias que restauraban la moral. Durante estos conflictos internos, Alejandro demostró su capacidad para combinar autoridad, empatía y estrategia. Logró que sus hombres retomaran la confianza, mostrando que la fuerza de un líder no solo se mide en batallas, sino también en su habilidad para mantener unidad y motivación en momentos críticos. La resolución de estas revueltas permitió continuar la expedición hacia el Ganges, reforzando la cohesión del ejército y la lealtad hacia Alejandro. Este episodio mostró que incluso un conquistador legendario debía enfrentar desafíos internos y superarlos para mantener la grandeza de su imperio. Después de recorrer vastas regiones de la India, Alejandro decidió retornar a Persia, consciente del agotamiento de su ejército y la dificultad de continuar más allá del río Hidaspes. La decisión no disminuyó su grandeza. Por el contrario, consolidó la importancia de preservar la cohesión y la vida de sus hombres. El regreso fue estratégico. Alejandro reorganizó guarniciones, consolidó alianzas y revisó la administración de las ciudades conquistadas. Mantuvo la disciplina y la moral, asegurando que cada territorio permaneciera bajo control macedonio mientras el ejército descansaba y se reponía. Durante el retorno, Alejandro reflexionó sobre su imperio, un vasto territorio que unía culturas, religiones y pueblos diversos. Sus victorias no solo se medían por conquistas territoriales, sino también por la integración cultural y el respeto hacia los pueblos conquistados. Este regreso preparó el terreno para futuras campañas y consolidó la fama de Alejandro como líder visionario, estratega incomparable y conquistador que equilibraba audacia militar con diplomacia y visión de largo plazo. La expedición hacia la India se convirtió en un ejemplo de disciplina, perseverancia y liderazgo inspirador. De regreso en Persia, Alejandro implementó reformas administrativas y culturales para consolidar su imperio. Su visión no era solo conquistar territorios, sino unirlos bajo un sistema que integrara a griegos y persas, respetando tradiciones locales y promoviendo una administración eficiente. Fundó ciudades estratégicas, fortaleció rutas comerciales y reorganizó el sistema de tributos. Los líderes locales fueron incorporados como gobernadores subordinados a Alejandro, garantizando estabilidad y lealtad. Además, promovió matrimonios mixtos entre soldados macedonios y mujeres persas, fomentando la integración cultural y social. Alejandro también supervisó la educación y la cultura, fomentando la difusión de ideas griegas, mientras respetaba religiones y costumbres locales. Este equilibrio entre autoridad, respeto y visión cultural consolidó la cohesión del imperio y sentó las bases para su duradero legado. Las reformas demostraron que Alejandro no era solo un conquistador audaz, sino un líder estratégico y visionario.
capaz de organizar un imperio diverso y de enorme extensión geográfica. Su éxito militar se combinaba con un enfoque de gobernanza que inspiraba respeto y admiración. Con el imperio consolidado, Alejandro enfrentó sus últimos años, marcados por reflexión, planificación y enfermedad. Continuaba explorando territorios, supervisando ciudades y consolidando alianzas, pero su cuerpo mostraba signos de desgaste tras años de campañas agotadoras. A pesar de la fatiga, Alejandro siguió demostrando liderazgo y carisma. Escuchaba a sus generales, participaba en decisiones estratégicas y fomentaba la cultura y educación. Su visión de un mundo unido permanecía intacta y buscaba establecer un legado que trascendiera su vida. En estos últimos días, Alejandro mostró su faceta humana, valoró la amistad, la lealtad y la justicia, reconociendo el esfuerzo de sus soldados y líderes. Reflexionaba sobre la magnitud de sus conquistas, los desafíos superados y el futuro de su imperio. Su muerte prematura sorprendió al mundo, dejando un vacío enorme y un legado monumental. Alejandro se convirtió en un símbolo de ambición, valentía y visión, cuya influencia perduraría durante siglos en la política, cultura y estrategia militar. El legado de Alejandro Magno trasciende el tiempo. Sus conquistas crearon un imperio que unió culturas orientales y occidentales, facilitando intercambio cultural, comercial y científico. Las ciudades fundadas por él, como Alejandría, se convirtieron en centros de conocimiento y comercio, perdurando siglos. Alejandro inspiró generaciones de líderes y estrategas. Su combinación de audacia militar, visión estratégica y capacidad diplomática se estudia hasta hoy como ejemplo de liderazgo excepcional. Su influencia se extendió desde Grecia hasta la India, dejando huellas en política, arte y filosofía. Más allá de la guerra, su legado incluye la integración de culturas, la difusión de ideas y la inspiración de civilizaciones enteras para pensar en un mundo más conectado. Alejandro mostró que un líder puede combinar fuerza, inteligencia y visión para cambiar la historia. Aunque murió joven, su nombre y hazañas se convirtieron en leyenda, recordadas en relatos, monumentos y ciudades. Su sueño de un imperio unificado y la magnitud de sus campañas continuaron inspirando a historiadores, militares y gobernantes durante milenios. Alejandro Magno no solo conquistó territorios, sino que promovió la unificación de culturas. A lo largo de su imperio, fomentó matrimonios mixtos, permitió la preservación de costumbres locales y promovió la enseñanza del griego en ciudades recién fundadas. Esta política de integración permitió que pueblos distintos coexistieran bajo un sistema común, compartiendo comercio, ideas y conocimientos. Alejandro entendía que la fuerza militar era efímera sin cohesión cultural y social, y trabajó activamente para unir Oriente y Occidente. Ciudades como Alejandría se convirtieron en centros de aprendizaje, arte y ciencia, donde se difundían conocimientos astronómicos, matemáticos y filosóficos. La visión de Alejandro trascendió lo militar, buscaba un mundo donde diferentes culturas pudieran prosperar y aprender unas de otras. Este capítulo de su legado demuestra que Alejandro no solo fue un conquistador, sino un visionario que comprendió la importancia de la integración y la cultura para mantener la estabilidad y prosperidad del imperio. Alejandro promovió la expansión del conocimiento a través de bibliotecas, centros de enseñanza y la fundación de ciudades dedicadas a la educación y la ciencia. La más famosa, Alejandría, se convirtió en epicentro del aprendizaje, atrayendo filósofos, astrónomos y médicos de todo el mundo conocido. El joven rey entendía que el verdadero poder no residía solo en la fuerza militar, sino en la difusión del conocimiento. Fomentó la traducción de textos, el intercambio de ideas y el estudio de ciencias naturales y humanas, sentando las bases de la era helenística. Este enfoque permitió que los pueblos conquistados adoptaran prácticas culturales y científicas griegas sin perder su identidad, creando un ambiente de respeto mutuo y cooperación. Alejandro consolidó su legado no solo como conquistador,
sino como propulsor de la cultura y el aprendizaje universal. Consciente de su mortalidad, Alejandro comenzó a preparar sucesores y líderes capaces de mantener su imperio unido tras su partida. Nominó generales y administradores confiables, estableciendo reglas claras para la gestión de provincias y ciudades. Alejandro promovió la educación de jóvenes líderes y buscó garantizar la continuidad del legado cultural y administrativo. Comprendía que un imperio tan vasto necesitaba estructuras sólidas y líderes capaces de mantener la cohesión entre diversas culturas y regiones. Esta fase final de su vida refleja su visión estratégica y prudencia, un líder que no solo conquistaba, sino que planeaba el futuro y aseguraba que su obra sobreviviera a su muerte. La preparación de sucesores consolidó la estabilidad de su imperio durante los primeros años posteriores a su fallecimiento. El legado de Alejandro Magno perdura hasta hoy. Sus conquistas y visión cultural unieron Oriente y Occidente, promoviendo el intercambio de ideas, comercio y avances científicos. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de conocimiento y prosperidad. Alejandro inspiró líderes, filósofos y estrategas durante siglos. Su vida demostró que un líder puede combinar audacia, estrategia, diplomacia y visión cultural para cambiar la historia. Cada acción, desde la batalla hasta la reforma administrativa, contribuyó a su reputación como conquistador y visionario global. El legado de Alejandro no se mide solo en territorios, sino en la integración de culturas, la difusión del conocimiento y la inspiración que dejó en la humanidad. Su sueño de un mundo más conectado continúa inspirando a generaciones a explorar, aprender y liderar con visión y valentía.